Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juan Felipe Romero Ruiz. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y soy de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Hoy le vengo a hablar sobre qué es un lenguaje de programación, sus características, sus tipos y muchas cosas en común. Los temas que quiero abarcar a continuación son los siguientes, que nos van a dar a entender como tal qué es un lenguaje de programación. En el primer tema tendremos la introducción al lenguaje de la programación. En el segundo tema tendremos estructuras de una aplicación en un lenguaje de programación. En el tercer tema tendremos los identificadores y las palabras claves. En el cuarto tema tenemos los tipos de datos. En el quinto tema tenemos las constantes y las variables. En el sexto tema tenemos las expresiones aritméticas y las lógicas. En el séptimo tema tenemos el entorno del desarrollo integrado. Entonces estos son los temas que llevaremos a cabo para entender y saber qué es un lenguaje de programación. Bueno, comenzaremos con el primer tema, que es introducción al lenguaje de programación. Aquí les mostraré los tipos de lenguaje, cuáles son sus lenguajes y la introducción al lenguaje de programación. La revolución digital y la tecnología moderna. Los lenguajes de programación actúan como el puente entre la mente humana y las máquinas. Son herramientas fundamentales que permiten a los programadores dar instrucciones precisas a los ordenadores para realizar una amplia variedad de tareas. Aquí, como vemos al frente, estos son uno de los lenguajes más conocidos que tiene la programación. Aquí, como vemos, los tipos del lenguaje de programación. Básicamente, el lenguaje de programación son como idiomas que se pueden utilizar para comunicarse con tu computadora y le puedes decir qué hacer en paso a paso. Cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas y palabras que se deben usar para escribir sus instrucciones. Por ejemplo, un lenguaje podría decirle a una computadora: imprímeme este texto en pantalla. Mientras tanto, otro lenguaje le podría decir: muéstrame este texto. Algunos lenguajes de programación son más fáciles de entender y escribir. Por ejemplo, tenemos a Python, que se parece un poco más al inglés, pero otros pueden ser más complicados y tener reglas más estrictas. Cuando escribes las instrucciones en un lenguaje de programación, lo harás en un editor de texto. Todas esas instrucciones que puedes hacer en la computadora, él las puede ejecutar, porque la computadora, en ese momento que tú le des las instrucciones, ella leerá tu código y ella seguirá las instrucciones paso a paso a las cuales tú le has dado. Así más o menos se maneja en un lenguaje de programación. Aquí los lenguajes que tenemos aquí, uno de los más conocidos, está C#, C++, Java, Python, Ruby, Kotlin, Scala y Java. Se le pueden llamar en tipos de lenguaje, porque cada uno sirve para una cosa. Tenemos los tipos que está compilado, interpretado e intermedio. Aquí, como vemos, primero C# y C++, ellos son que convierten el código a binarios que lee el sistema operativo. Tenemos los interpretados, que está JavaScript, Python y Ruby. Requiere un programa que lea las instrucciones del código en tiempo real y la ejecute. Tenemos los intermedios, que tenemos a Kotlin, Scala y Java. Se compila el código frente a un lenguaje intermedio y este se ejecuta en una máquina virtual. Bueno, estos lenguajes de programación que vemos aquí al frente se pueden utilizar para muchas cosas, como tanto para desarrollos de web, programaciones de sistemas embebidos. También tenemos en análisis de datos y ciencia de datos y desarrollo de juegos y optimización de tareas. Entonces, esta sería la introducción al lenguaje de programación. Vamos con el tema número 2. El tema número 2 lleva como título estructuras de una aplicación en el lenguaje de programación.
Estructuras de una aplicación, un lenguaje de programación, es más que todo la estructura básica de cualquier lenguaje de programación, que son incluidas las que vamos aquí en pantalla: directorio principal, directorio del código de fuente, directorio de recursos estáticos, directorio de las pruebas, directorio de la configuración, directorio de los documentos, directorio de las dependizaciones y archivos de configuraciones principales. Aquí más o menos vemos un claro ejemplo de lo que viene siendo la estructura de la aplicación. Tenemos un código de la aplicación, tenemos el método principal, que es todo lo que está aquí, las llaves de inicio y de fin, que vemos las que están aquí, y las llaves de inicio fin de la clase, que son las que están aquí. Les quiero explicar cada uno de estos directorios para entrar más en contexto. El directorio principal es como un hogar de todo el proyecto. Es el lugar donde se guardan todas las cosas relacionadas con el proyecto. El directorio de código de fuente es aquí donde vive todo el código que escribe para su proyecto. Es como el taller donde construyen las diferencias o las diferentes partes de la aplicación. El directorio de recursos estáticos es el lugar donde se guardan como las cosas que no cambian, como imágenes, archivos de estilo o script de JavaScript. Directorios de prueba. Aquí es donde se guardan las pruebas que han creado para asegurarse que su código funcione correctamente. Es como tener un equipo de control de calidad que verifica que todo esté funcionando como debería. Tenemos al directorio de configuración. Es donde la información de la aplicación necesita para funcionar correctamente, como configuraciones del servidor o de las bases de datos. También tenemos el directorio de documentos, que aquí es donde se guarda la documentación relacionada con su proyecto, los manuales de usuario o las descripciones técnicas. Directorio de dependencias. Aquí es donde se guardan las cosas de proyecto que necesitan para funcionar, que ha creado usted mismo, como bibliotecas de código de otras personas. Es como tener ingredientes que se necesitan para hacer una receta. Archivos de configuración principal. Este archivo contiene información importante sobre cómo funciona su proyecto, como dónde encontrar las diferencias de su parte de la aplicación o de la configuración al servidor. Es como tener un mapa que muestre dónde están las cosas importantes de nuestro proyecto. Entonces esto sería como la estructura de las aplicaciones del lenguaje de programación. Cada una de estas es muy importante para el lenguaje de la programación y para nuestro proyecto que hagamos a futuro. Así que seguimos con el tema número 3. Bueno, aquí tenemos a los identificadores o las palabras claves. Pues estas palabras claves la contiene cada lenguaje de programación. Cada una de ellas son diferentes y cada una de ellas representan lo que significan para cada una. Aquí en Python los identificadores son de la siguiente manera: mi variable, función principal, y como ejemplo de las palabras claves que utilizan siempre este lenguaje es if, else, for, while y def. Y cada una de ellas tiene una cierta función, así como la tienen todas de estas. Por ejemplo, son como etiquetas o nombres que los programadores usan para referirse a diferentes cosas en su código. Tenemos, por ejemplo, si estás escribiendo un programa para seguir la pista de tus amigos, podrías usar un identificador como nombre de amigo, como estamos viendo. Para recordar al nombre de cada amigo, estos identificadores te ayudan a mantener organizado tu código y a recordar qué representa cada cosa. Estos son los identificadores. Ahora hablaremos sobre las palabras claves. Las palabras claves son como reglas del juego en la programación. Son palabras especiales
que el lenguaje de programación reserva para realizar tareas específicas. Por ejemplo, si quieres decirle a tu programa que haga algo que se cumple en una condición, usarías la palabra clave if. Esta palabra se indica al programa que debería ejecutar ciertas instrucciones solo si la condición es verdadera. Otra palabra clave en común es while, que se usa para repetir una acción mientras se cumple una condición. Más adelante le mostraré unos temas de cada identificadores y de las palabras claves. El tercer tema son tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos y para qué sirven los tipos de datos? Los tipos de datos se relacionan en muchas cosas, como enteros, flotantes, cadenas de caracteres, booleanos, listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, vistas y vistas arrays. Entonces explicaré para qué sirven, incluso mostraré ejemplos de cada uno de ellos. Primero, para saber qué son los enteros. En la programación se puede utilizar varios métodos que se pueden escribir para cualquier función específica. Aquí les enseñaré los tipos de datos de los enteros. Los enteros, como sabemos, que son todos los números del menos 1000 o menos millón hasta el más, hasta los números normales. Esos son los números enteros que podemos utilizar en cualquier cosa. Tenemos los números flotantes, son como la parte décima, como tenemos al menos 3.14, el 0.0, el 42.5. Son como números que se utilizan cuando necesitamos ser más precisos, ¿sí me entienden? Como la cantidad exacta, digamos, del azúcar que necesitamos para una receta, o por ejemplo, cuántas cosas necesitamos que nos den un número exacto. Tenemos las cadenas de caracteres, secuencias de caracteres como un hola mundo, 1, 2, 3, un ABC. Son como las palabras o las frases que escribimos en un mensaje de texto, en una carta. Por ejemplo, como dice ahí, un hola mundo, es una cadena de carácter. Booleanos, valores de verdad, true o falso. Estos son como las respuestas sí o no que me das a una pregunta simple. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿estás cansado? Tú podrías decirle si es verdadero, si está cansado, o el falso, si no está cansado. Tenemos a la lista de colecciones ordenadas de elementos. Son como listas para comprar que se hacen cuando uno va al supermercado. Pueden tener una lista de cosas que necesitamos comprar y pueden ser varias, como leche, pan, huevos, etc. Tuplas, que son colecciones, son como unas listas que se pueden decidir para cambiarlas una vez que ya están creadas, como si fuera un conjunto de datos que se mantiene igual. Los diccionarios son colecciones de pares o claves de valor. Son diccionarios de palabras que se utilizan para definir cada palabra que tiene una definición asociada en ella. Los conjuntos, colecciones no ordenadas de elementos únicos. Son como grupos de elementos únicos que si tienes un conjunto de amigos, cada uno sería un elemento único en ese conjunto. Y ya los bits y los bits arrays representan datos binarios, como su nombre lo dice. Entonces aquí iremos al siguiente tema. Bueno, este es el tema número 4, que tiene como título constantes y variables. ¿Qué es una constante? Son valores que no cambian durante la ejecución del programa. Se define una vez y luego permanece fijo. Las constantes se utilizan para representar valores que son conocidos y no deben modificarse. Las variables, ¿qué son? Son espacios de memoria que se utilizan para almacenar datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa.
Las variables tienen como un nombre único y un tipo de datos asociados. Puedes designar un valor a una variable y luego la puedes modificar con un valor más adelante en el programa. Ahorita les mostraré unos ejemplos de las constantes y las variables, pero quiero primero darle un ejemplo de cómo se puede representar una variable. Una variable es como una caja que se puede mantener diferentes cosas en ese momento. Por ejemplo, si estás cocinando y decides agregar un poco de azúcar, la cantidad de azúcar que agregues podría ser una variable, porque en un día se le puede agregar una cuchara, o en otro día podría agregar 2 cucharas más. Esta cantidad puede cambiar según tus diferencias o la receta que estés utilizando en ese momento, o para lo que tú necesites en ese momento. Cada vez que tú vayas viendo, vayas mejorando cada día más y vayas cambiando y viendo lo que en realidad necesites. Una constante son como esos números que siempre permanecen iguales. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una receta de cocina, digámoslo así, que decides que necesitas 2 tazas de harina. El número 2, en este caso, es una constante, porque siempre necesitarás cantidad fija de la harina para que esta en particular sea lo que tú necesites en ese momento. Otro ejemplo podría ser tu fecha de nacimiento. Siempre será la misma y nunca va a cambiar. Es algo que siempre es necesario, en pocas palabras se puede decir así. Y la variable es algo que cambia en un mismo círculo, en un mismo gusto. Entonces ahorita les mostraré unos ejemplos de ellos. Ok, estos son los siguientes ejemplos de las constantes. Como habíamos dicho anteriormente, que el valor de las constantes viene siendo un valor fijo que no cambia en la ejecución del programa. Aquí, como vemos el ejemplo en Python, esto lo que viene siendo aquí el número pi es una constante que no cambia porque es un número directo. Es un número que está destinado a ser ese valor. No se puede cambiar. También tenemos ejemplos en C++. El tamaño máximo es ahí donde llega y es algo que está predestinado, no se puede cambiar. Algo cuando es máximo no puede ni subir en cualquier circunstancia. Eso serían las constantes. Este sería el otro ejemplo de las variables. Como habíamos dicho anteriormente, que es el espacio de la memoria que puede contener datos variables cuyo valor pueden cambiar durante la ejecución del programa. Aquí vemos un ejemplo en Python. Aquí se está declarando x igual a 5. Ese resultado en tu programa puede cambiar. Y ahí es a lo que tú decidas, a lo que tú vayas a utilizarlo. Está también el ejemplo en C++, que aquí indica el contador en 0. Puede tener cualquier valor también. Puede modificar el valor en cualquier momento. Ahí en Python otra vez el mismo ejemplo de x igual a 10 y el contador también cuando se puede sumar a 1. Y ahí es a lo que tú desees, al acorde de tu necesidad. Si quieres subir un número o quieres bajar un número. Entonces ese sería el ejemplo de las constantes y las variables. Ok, ahora vamos a entrar en el tema número 6. Este se va a llamar y tiene como título expresiones aritméticas y lógicas. Y aquí vamos a entrar en el tema donde se va a poner en función todo lo dicho. Aquí ya se van a entrar las estructuras de las aplicaciones del lenguaje de programación. Y aquí vamos a ver los identificadores y las palabras claves. Y aquí vamos a hacer ya van a ver los tipos de datos. Van a ver las constantes y variables. Ahora todo esto se va a unir y se va a crear el código en tal. Entonces, la definición de expresiones aritméticas y las expresiones lógicas. Aquí está el significado de cada una de ellas y vamos a leerlas. La definición son combinaciones de operaciones aritméticos
y operandos que se evalúan para producir un valor numérico. Las expresiones lógicas son combinaciones de operaciones lógicos y se expresan y se evalúan para producir un valor booleano, verdadero o falso. Eso era lo que estábamos viendo anteriormente. Esta va a ser la recopilación de todo lo visto. Aquí es donde se va a construir ya el lenguaje de programación en sí. Bueno, ahora veremos los ejemplos que están a continuación. Y pues, esto sería lo siguiente. Expresiones aritméticas. Estos son los ejemplos que vemos en un lenguaje de programación. O podemos hacerlo incluso hasta en la vida cotidiana. Habíamos dicho que las expresiones aritméticas y lógicas son formas de expresar las matemáticas racionales, ¿sí me entienden? En un lenguaje comprensible para nosotros. Las expresiones aritméticas son como operaciones de matemáticas normales, las que dimos en nuestra escuela: suma, resta, multiplicación, división. Por ejemplo, las sumas de unas cosas o las sumas de etcétera. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero en un lenguaje de programación. Aquí cogemos como referente el ejemplo de Python. Aquí damos referencia a lo que quiere decir. Primero vamos a colocar es mayor de edad igual edad mayor a 18, mayor o igual a 18. Aquí estamos viendo una condición. Verdadero si la edad es mayor o igual a 18, falso de lo contrario. Entonces aquí definimos nosotros si fuera un número, aquí colocamos a nosotros como si fuera el igual. Y aquí nos da el escribir, que añadamos un número. Si uno coloca, si yo tengo 15 años, me va a aparecer falso de lo contrario, que no soy mayor que 18 años. Pero dado el caso, si yo coloco la condición que me piden, coloco que tengo 19 años, y aquí la condición se cumple. Entonces de eso trata las expresiones aritméticas, de una lógica que de nuestra vida cotidiana. Aquí por ejemplo vemos acá abajo. Acá abajo dice es aprobado. Aquí estamos haciendo ya con cuentas cotidianas. La nota de nosotros necesita tener un mayor o igual a 60. Supongamos que la calificación normal es un 10. Es que digo, un 100. Y para nosotros llegar a esta cifra necesitamos pasar de 60. Dado el caso, si no perdemos la materia. Entonces si nosotros, dado el caso, me da 50. Y aquí dice verdadero si la nota es mayor o igual a 60. Falso si no, lo contrario, repruebo. Normal, como si fueran nuestras propias condiciones, como si fueran operaciones cotidianas. Así ejemplo también con la anterior. Ejemplo de combinaciones de expresiones lógicas. En Python es probable y es mayor de edad. Aquí lo estamos haciendo ya con los dos. Entonces, bueno, ahora vienen las expresiones lógicas. En este caso tomaremos también ejemplo en Python. Aquí vemos lo siguiente. Aquí estamos en Python. Y más que todo, como estábamos diciendo, que las expresiones lógicas son como, por otro lado, como en hacer preguntas con respuestas, digámoslo así. Puede ser un sí, un no. Por ejemplo, que si queremos saber si es más cara la compra de dos cosas o es más cara por separado, ¿sí me logra entender? Que un paquete incluido. Entonces, aquí más que todo son como operaciones normales que el mismo programa te lanza. Aquí como vemos 5 más 3 por 2, aquí se pone paréntesis, se multiplican y luego se suman, que el resultado da 11. Y aquí es como te resuelven un problema matemático. Ya serían expresiones lógicas que la propia máquina te puede hacer. Y así también veríamos por el otro lado de
por el otro lado de Python, el promedio de las tres notas. Como vemos aquí, nota 1, nota 2, nota 3 se suman, dividido por t son operaciones normales. Aquí ya son decisiones directas. Si yo coloco un número directamente, aquí me va a cumplir la condición, que si es mayor o es menor. Aquí si yo tengo 60, más de 60 o menos de 60, aquí tengo que poner números directos. Y aquí son problemas matemáticos que el propio lenguaje de programación te pueden resolver. Así que este sería las expresiones aritméticas y las expresiones lógicas. Ya iríamos por el último tema que ya viene a continuación de lo que es un lenguaje de programación. Estamos viendo todo lo que ha llevado este tema. Ya vendría la última parte. Ya se la muestro a continuación. Bueno, aquí venimos con el séptimo y último tema que vamos a ver de este video de qué es un lenguaje de programación. El tema séptimo es entorno de desarrollo integrado. Aquí vamos a ver qué es un entorno de desarrollo integrado. Un entorno de desarrollo integrado es una herramienta de software que proporciona un conjunto completo de características y herramientas integradas para facilitar el desarrollo de software. Esto incluye un editor de código, depurador, compilador, intérprete, gestor de proyectos y más. Ya les muestro varios ejemplos a continuación. Bueno, estos son algunos de los desarrollos integrados. De primer lugar, tenemos a Visual Studio en Microsoft Word. Esto sirve para desarrollar plataformas en Windows, .NET y soporte de varios lenguajes como C++, Python, entre otros. Le voy a explicar más a fondo qué es en sí estas plataformas, digámoslo así. Imagínense que estamos construyendo una casa. Es un entorno de desarrollo integrado. Esto sería como tener un kit de herramienta completo, pero en lugar de martillos, destornilladores, tienes todo lo necesario para escribir un software. Doy un ejemplo. En tu kit IDE tienes un editor de código que es como tu mesa de trabajo, donde escribes y organizas tu código. También tienes un depurador, que sería como tu linterna para encontrar y arreglar los errores de tu código. Y hay un compilador y un template que convierten tu código en algo que la computadora pueda entender. Como tu equipo que ¿cómo te explico? Construcción que convierte tus planes en una casa real. Hay muchos kits de IDE disponibles como Visual Studio, como estamos viendo aquí, que es una caja de herramientas gigante donde podemos construir aplicaciones de Windows y otras. Cosas geniales como Eclipse es una herramienta multipropósito perfecta para construir aplicaciones Java, para también adaptarse a otros lenguajes. Esto es lo que tenemos aquí delante de nosotros. Visual Studio es como son páginas, incluso son aplicaciones que nos pueden ayudar a hacer un programa, digámoslo así, con todo lo que necesitemos. Te puede ver los errores que tienes, tiene las ayudas que necesitas para poder entender o para poder visualizar lo que estás haciendo. Ya que tú sepas todo lo anterior y mires y haces lo que sabes, ya el propio programa mira los errores que tienes. Incluso te ayuda a tener más facilidad a la hora de programar. Tenemos, como dijimos, Visual Studio en Microsoft Word para ayudar en la plataforma Windows, soporte de varios lenguajes como C++, Python, entre otros. Eclipse, como estábamos viendo anteriormente, ampliamente utilizado para desarrollar en Java.
para también admite otros lenguajes a través de complementos. IntelliJ, Ideas, JetBrains, IDE es un popular para Java, Kotlin, Python y otros lenguajes. JetBrains en Picard también es específicamente para diseñar para el desarrollo de Python en caracteres especiales. También tenemos Xcode, que principalmente para desarrollar aplicaciones en el ecosistema de iOS, macOS, watchOS y tvOS. Y Android Studio, que es una plataforma también de Google que basa en la idea para oficializar el desarrollo de aplicaciones en Android. Ya con esto todo entendido, ya podemos tener las instrucciones. Bueno, como dije anteriormente, y principalmente que existen varios tipos de lenguajes de programación, cada uno es un idioma, ya que tengamos las bases de lo que son los tipos de datos, tengamos claro qué es un compilador, una variable, una constante, ya tengamos en cuenta las características principales, ya tengamos los identificadores y las palabras que se necesitan en cada lenguaje, tengamos en cuenta todo lo que hemos visto en este video y metiendo ya las expresiones aritméticas y las lógicas, que son problemas que los vimos en la escuela, lo que vienen siendo problemas matemáticos, y aquí le ponemos a este computador o a ese lenguaje lo que nosotros queremos expresarle a ellos. Le damos esa manera de que nos entienda a nosotros mediante unos códigos. Y aquí varias plataformas como son las que tenemos aquí enfrente nos pueden ayudar a facilitar todos nuestros proyectos en cada lenguaje de programación. Así que, en pocas palabras, ¿qué es un lenguaje de programación? Es todo aquello que le podemos añadir unas instrucciones que te pueden generar muchas cosas en todo momento. Se pueden desarrollar muchas cosas como aplicaciones web, la programación en sistemas indebidos, análisis de datos y ciencias de datos, desarrollar muchos juegos, muchas automatizaciones de tareas, etcétera. Entonces espero que les haya gustado el video. Y bueno, gracias por ver este video. Espero que hayas aprendido mucho. Espero que te haya gustado y pues gracias por tu atención y nos vemos.